Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Silent Hill es para muchos la saga más importante de videojuegos dentro del género del terror. Últimamente los remakes de Resident Evil y sus nuevos títulos están triunfando, pero nadie olvida Silent Hill. La franquicia comenzó con un primer título que llamó mucho la atención, pero que fue su segunda parte cuando nos dimos cuenta que estábamos ante algo muy especial. Esa ciudad ficticia, la niebla, el protagonista, un hombre de lo más normal buscando a su mujer y luchando con terribles criaturas, sus puzzles. Todo esto ha hecho de Silent Hill 2 un juego de culto y todos esperábamos que tarde o temprano nos lo volvieran a traer con un buen lavado de cara. Pues ese momento ha llegado. Silent Hill 2 Remake llega en unos pocos días. ¿Estará a la altura de nuestras expectativas? ¿Valdrá la pena? El primer Silent Hill 2 salió en 2001, por lo que ya tiene el título 23 añazos. En todo este tiempo han salido varios juegos de la franquicia, unos mejores que otros, pero ninguno consiguió el éxito de la segunda parte. Los tres primeros juegos de la saga es lo mejor. A partir del cuarto la cosa fue empeorando y desde entonces no han logrado sacar un título a la altura de su nombre. Por eso cuando nos soltaron la noticia de un remake de Silent Hill 2, todos nos alegrábamos mucho. Un juego mítico actualizado, con nuevos gráficos. Uf, ¡qué ganas de jugarlo! Pero todos nos quedamos un poco plof cuando nos dieron el nombre del estudio que se iba a hacer cargo del proyecto. Bloober Team es un pequeño estudio sin experiencia en hacer grandes títulos AAA. Han hecho cosas interesantes, pero siempre dentro de los juegos indie. Observer fue su gran título, un juego de ciencia ficción con muy buenas ideas, pero era eso, un juego pequeño. ¿Podrían sacar adelante un título con un nombre tan importante? Bloober Team han ido sacando juegos que aunque no están mal, tampoco vamos a tirar cohetes. Los Layers of Fear, Blair Witch o el fallido de Medium no son cartas suficientes para darles un proyecto tan importante con miles de seguidores detrás. ¿O sí? La verdad es que hubo mucha polémica con darles el trabajo a este estudio, pero con el tiempo nos han ido callando la boca. Sus trailers y sus gameplays no han dejado indiferente a nadie. El juego se ve espectacular. Silent Hill 2 Remake es ante todo un nuevo juego. La historia es la misma, pero la han alargado e incluso han sacado nuevos finales. Es una nueva experiencia. Todo se ve nuevo y fresco. Tendremos una cámara al hombro como en los remakes de Resident Evil y la ambientación es una pasada. El entrar en esa niebla ya te sube la tensión que, espero, no decaiga en toda la aventura. Acordaos que todo gira sobre una carta que nuestro protagonista, James Sunderland, recibe de su mujer. Ella le cita en un lugar llamado Silent Hill. Cuando James llega a esta ciudad se da cuenta que no hay nadie, es un lugar solitario, envuelto en una espesa niebla. Bueno, hay un pequeño detalle que no os he dicho. Su mujer murió tiempo atrás, por lo que recibir una carta de una muerta no es algo muy habitual. Es un misterio que James debe descubrir. Estamos ante un título de terror psicológico, un survival horror de los que ahora hay un montón, pero en su momento fue una auténtica revolución dentro del género. Vamos a disfrutar mucho recorriendo el pueblo, sus calles, pero sobre todo dentro de los edificios. Ya tengo ganas de entrar en las habitaciones y encontrarnos con algún monstruo. Ahora estos están rediseñados tanto en gráficos como en su combate. Son más mamonazos, más agresivos y podremos esquivarlos, atizarlos y pisar su cabeza en el suelo como si fuéramos Isaac Clarke en Dead Space. Este nuevo combate se ve muy fluido y ya os digo que el esquive, que antes el juego no lo tenía,
va a ser importantísimo, ya que vamos a tener peleas muy duras. Va a ser muy satisfactorio coger un listón de madera con un clavo y dar hostias a esas criaturas, o disparar con una pistola como si tuviéramos Parkinson. Os recuerdo que tenemos que encontrarnos con nuestro archienemigo Pyramid Head, y nos vamos a cagar. Además del combate, son muy interesantes la exploración y los puzzles. Son puzzles nuevos que, aunque alguno te pueda recordar a lo que vivimos en el título original, no tendría sentido que fueran los mismos, ya sabríamos qué hacer y se perdería la gracia. Tranquilos, al que no se le dé muy bien esto de los puzzles, que sepa que podrá cambiar su dificultad. Eso va a ser al gusto del consumidor. Este Silent Hill 2 tiene pintaza. Me hubiera gustado que hubiera empezado con el remake del primer título, que también fue un juegazo, pero no voy a poner pegas. Solo deseo empezar a jugarlo, entrar en la niebla y encontrarme en ese pueblo maldito. Pelear con el señor cabeza de pirámide y volver a recordar qué pasó con mi mujer. ¿Acaso seguía viva? Silent Hill 2 Remake sale el 8 de octubre de 2024 en PC y PlayStation 5 y se espera que llegue a Xbox Series X y S el próximo verano. Os recuerdo, amigos, que vuestro me gusta y suscripción ayuda muchísimo al canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.